Bueno, en primer lugar, llama la atención que el gobierno de los Estados Unidos, que el presidente Donald Trump haya autorizado el ejercicio de este entrenamiento que se ha realizado en el punto de entrada de San Isidro en un día como hoy, que es Día de Acción de Gracias, en un día en donde familiares de un lado y del otro lado de la frontera precisamente cruzan esa frontera para reunirse en el Día de Acción de Gracias. Y por otro lado, el presidente de los Estados Unidos está siendo sumamente criticado por utilizar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con propósitos políticos. Hay una llamada controversial, ustedes han presentado ya el video, en donde el presidente se comunica con miembros del alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que están desplegados en diferentes partes fuera de Estados Unidos para consultarles y para pedirles su opinión respecto de este despliegue de 5.800 de uniformados estadounidenses que están apostados en la frontera México-estadounidenses en el Día de Acción de Gracias, alejado de sus familias. Por teléfono él les hace la consulta sobre la permanencia de estos uniformados y además critica telefónicamente y comparte esa crítica con los uniformados, con los altos mandos militares estadounidenses sobre la decisión de un juez federal en San Francisco que determinó que no correspondía que se llegue adelante la medida del gobierno de los Estados Unidos de bloquear la posibilidad de solicitud de asilo de los migrantes centroamericanos. Es decir, por un lado se critica el uso de la fuerza, de los militares uniformados con propósitos políticos y por el otro lado el hecho que el presidente se comunique con ellos para hacerles una consulta que es un hecho inusitado en un presidente de los Estados Unidos, que no corresponde en un presidente democrático que haga consultas sobre temas jurídicos y legales y de las normativas de la seguridad interior en los Estados Unidos a los militares. Y por otro lado, también hay que señalar, hay críticas porque el presidente no se ha desplazado ni hasta Irak ni hasta Afganistán para saludar a las Fuerzas Armadas que están desplegadas ahí y más bien mantiene a los 5.800 uniformados en la frontera México-estadounidense. María Luisa, ¿lleva Trump al límite la presión en contra de los demócratas para que apruebe el Congreso finalmente el muro que prometió durante su campaña presidencial y que no ha podido, promesa que no ha podido cumplir debido a que no ha tenido los fondos necesarios? Está por aprobarse el tema del Congreso, del presupuesto para Estados Unidos y Trump podría en un momento dado determinado podría provocar la parálisis del gobierno si así se lo propone. Eso es un punto también político muy grave que hay que medir cómo se están dando las cosas allá en la capital de Estados Unidos. Así es, precisamente después de este receso de las fiestas por Acción de Gracias, cuando vuelvan los legisladores la próxima semana, será uno de los principales puntos en su agenda. No nos sorprende que esta sea una nueva vez en la que el presidente vuelve a tomar este punto, el tema migratorio, el tema de la construcción de la frontera, para amenazar con un cierre de las operaciones del gobierno, un cese de las operaciones del gobierno, en el caso que no lleguen a una conciliación entre republicanos y demócratas. Pero en este momento uno de los temas que más preocupa en los Estados Unidos es cuál va a ser la suerte de esos más de 4.000 migrantes centroamericanos que ya están apostados en Tijuana. Hasta el día de hoy se contabilizan alrededor de unos 4.000, pero se supone que entre hoy y mañana van a llegar más. Y la solicitud de asilo que ellos pretenden hacer desde el lado de México. La decisión del gobierno de los Estados Unidos, que se ha filtrado a través de informes del Washington Post, que ha podido obtener documentos del Ministerio de Seguridad Interior, el Homeland Security, demostrarían que hay una iniciativa del gobierno estadounidense para cambiar las reglas de solicitud de asilo. Es decir, hasta el día de hoy, un migrante que llegaba hasta la frontera de Estados Unidos podía quedarse dentro del territorio estadounidense mientras un juez estaba determinando su suerte y si es que efectivamente le entregaba asilo o no, en el caso de quienes solicitan asilo. Pero a partir de ahora, si es que efectivamente los documentos que obtuvo el Washington Post del Departamento de Seguridad Interior lo confirman, esa norma cambiaría, es decir, los migrantes centroamericanos que están apostados en Tijuana tendrían que quedarse en territorio mexicano esperando la decisión de autoridades estadounidenses para que determinen si efectivamente hay una verdadera razón. Se le conoce como que si efectivamente hay un miedo razonable
razonable, para ser perseguidos en sus países de origen, y si es que las autoridades estadounidenses comprueban que efectivamente existe evidencia de que hay un miedo razonable para que retornen a sus Sí. países, les podrían conceder. De lo contrario, no lo harían.